Bueno, yo espero que ustedes vieron que estamos comenzando una nueva serie esta mañana y bueno, creo que podemos prender luces. Lo primero que viene a mi mente cuando pienso en Judas es lo que ocasiona en sí el nombre de Judas. En primer lugar, si nosotros vemos en el siglo I, la historia nos dice que habían muchos Judas, o por lo menos varios hombres que llevaban por nombre Judas. Ese era un nombre muy común. Y con el tiempo, algo que ha ido cambiando es justamente eso, el nombre de Judas. ¿Ustedes cuántas personas conocen que llevan por nombre Judas? ¿No? ¿Ninguno? No sé qué. Ok, en mis escasos 40 años yo no he escuchado a nadie que que lleve por nombre Judas, ¿cierto? ¿Ustedes pondrían a un hijo Judas? ¿No? Juditas, venga para acá. ¿Por qué no es tan común el nombre Judas como sí es común el nombre de los demás apóstoles? Por ejemplo, ¿dónde está Jacob? ¿Dónde está Jacob? Tenemos aquí niños, bueno, aquí no, pero sabemos de muchos Andrés, de muchos Mateos, de muchos Lucas, algunos Pedros, Juan, Felipe, bueno, nombres asociados, nombres de personas, hombres asociados, ¿cierto?, al grupo de los 12, y eso es genial. De hecho, todos quieren poner a sus hijos nombres bíblicos, pero el nombre de Judas pasó a ser sinónimo de traidor, de algo que es negativo. Y yo no sé si después de Judas Iscariote hubo más hombres que llevaron ese nombre, pero lo que sí sabemos es que en la actualidad no es normal que alguien se llame Judas, y es por lo que ocasiona el nombre de Judas. Entonces, cuando pensamos, y esta mañana al introducir esta serie que lleva por nombre Judas, el nombre de la persona que escribió la epístola de Judas, creo que es importante que nosotros respondamos a dos preguntas. La primera de ellas es: ¿existe un evangelio según San Judas? Y eso es importante que nosotros lo entendamos. No sé si vamos a ahondar mucho en eso, pero esa es una pregunta importante cuando nosotros vamos a abordar la epístola de Judas. ¿Existe un evangelio según Judas? Y la segunda pregunta es: ¿cuál es este Judas? ¿Cuál es Judas, el autor de esta epístola? Autor de la epístola que lleva su mismo nombre. Entonces, voy a tomar más agua. ¿Qué tienes agua, Moisés? ¿Tú qué le pones? La primera respuesta, la primera pregunta es: no existe un evangelio según Judas. Existe una epístola que es general, y cuando decimos que es una epístola que es general, es que no está dirigida a un solo destinatario o a un destinatario en especial, como sí ocurre con otras cartas. Por ejemplo, nosotros vemos cartas que fueron dirigidas a Timoteo, a Teófilo, a Epafrodito, a Tito, ¿cierto? Pero esta epístola, según Judas, no está dirigida ni siquiera a una iglesia particular, sino a los creyentes en general, en el mundo entero. Es decir, ¿esta epístola tiene algo que decirnos a nosotros? Sí. Obviamente toda la Biblia es para toda la humanidad, ¿sí? Pero cuando Judas estaba escribiendo a un segmento de creyentes en ese momento, pero que seguramente iban a ser más y más personas las que iban a tener o iban a escuchar esta carta. Seguramente los primeros que tuvieron acceso a las palabras de Judas se cree que eran creyentes judíos en algunas aldeas de Samaria y que obviamente estaban experimentando mucha persecución.
Entonces, cuando Judas ve que eso está ocurriendo, pues él escribe esta carta, porque ciertamente está viendo la iglesia bajo amenaza, ¿cierto? ¿Y quiénes eran los que principalmente estaban amenazando o quiénes representaban un peligro para la iglesia en el primer siglo? ¿Ustedes han escuchado hablar de los gnósticos o del gnosticismo? Tal vez algunos, conozco personas que gracias a Dios ahora están en los caminos del Evangelio, pero que antes tuvieron o caminaron en los caminos del gnosticismo. Bueno, eso no es algo nuevo. De hecho, esos fueron los enemigos de los creyentes o de los primeros creyentes que nosotros vemos en la iglesia de Cristo. Esto es algo que vamos a estar tratando tal vez a lo largo de la serie, pero el gnosticismo es un conjunto de antiguas ideas y de sistemas religiosos que se originó en el siglo I entre sectas judías y cristianas muy antiguas. Y estos grupos enfatizaban el conocimiento espiritual por encima de las escrituras tradicionales u ortodoxas. ¿Qué quiere decir esto? Ellos simplemente alegaban que tenían un conocimiento o una revelación por encima de las otras personas. Tal vez ustedes han escuchado hablar de los iluminados. Esto tiene que ver mucho con el gnosticismo del primer siglo. Ellos alegaban que la escritura, de hecho ellos no creían en la escritura, creían que era una fuente para creer, para conocer, pero creían que por encima de la escritura tradicional estaba la revelación espiritual y el conocimiento superior espiritual. Y ellos creían que tenían eso. Y vamos a notar que ellos se rebelaron contra la iglesia, especialmente contra los líderes que tenía la iglesia, alegando que no eran iluminados porque no se guiaban según ellos, según ese conocimiento superior espiritual, sino que se guiaban por las escrituras, ¿sí? Entonces, creo que es pertinente que nosotros entendemos que ese problema no ha pasado. La iglesia en el primer siglo se vio retada por estos pensamientos, por estas corrientes, y ahora creo que no es diferente. De modo que es importante que nosotros entendamos que no existe un evangelio según Judas, porque hay personas que sí creen que existe un evangelio según Judas. Y vamos a hablar un poquitico de eso en el tiempo de Creciendo Juntos esta mañana. Pero nosotros tenemos 4 evangelios, ¿cierto? ¿Cuáles son esos 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas, que básicamente comparten la misma información, y está Juan, que es el que tiene más información propia y que no toma de los otros evangelios, ¿cierto? Pero tenemos 4 evangelios, no hablamos de un 5.º evangelio. Pero básicamente los gnósticos dicen que existe un 5.º evangelio y que fue escrito por Judas. ¿Cuál Judas? Judas Iscariote. Ahora, nosotros que conocemos un poco de las escrituras, pensamos, espera, pero es que Judas es el traidor. ¿Cómo es que Judas pudo haber escrito un evangelio? Pero ¿saben qué ocurrió en la década de los 70 aproximadamente? Unos campesinos, un grupo de campesinos en Egipto, en algún lugar, encontraron un manuscrito aproximado de 26 páginas. Y ese manuscrito data, o dicen los gnósticos, o dicen estas personas, incluso la National Geographic, que fue quien finalmente se encargó de hacer la traducción y de publicarlo ya de manera oficial. De hecho, eso en el 2006 salió en un libro publicado por los gnósticos, que ellos abrazaron y que creen fervientemente en ese libro. Es porque esos eran escritos de los gnósticos, recopilaciones gnósticas del primer siglo, probablemente escritos entre el siglo I y siglo II. ¿Y qué ha ocasionado este evangelio? Bueno, pues ha encontrado muchos adeptos, y muchas personas creen que en realidad Judas Iscariote es el autor de un 5.º evangelio. ¿Saben cuál es el problema con ese 5.º evangelio?
Primero, que es como los teólogos lo llaman, es apócrifo o espurio, porque no hace parte o no fue contemplado por la iglesia primitiva como inspirado por Dios. Nosotros no lo tenemos dentro de nuestro canon bíblico, ¿cierto? Y confiamos que si no está ahí es porque no reúne los requisitos que debieran reunir las cartas y los escritos como inspiración divina para que fueran parte de nuestra Biblia en la actualidad. Pero lo que busca hacer este libro o estos escritos es salvar la figura antagónica de Judas Iscariote en la historia de la iglesia. Es decir, en pocas palabras, ¿qué dice? O entre otras cosas, ¿qué dice este evangelio? Dice que Judas no es ningún traidor, sino que Judas, al contrario de los otros apóstoles, era el único que entendía el plan redentor de Cristo. Entonces, ¿quién entregó a Jesús? Judas Iscariote, Judas el traidor. ¿Pero por qué lo entregó? Porque era el único que entendía el plan de que Jesús tenía que ir a la cruz y que tenía que morir. Básicamente lo que nosotros podemos encontrar en ese evangelio, entre otras cosas, es que sin Judas no se hubiese cumplido la profecía. Es decir, Judas ayudó a Jesús en su papel como redentor. Todo este evangelio del cual se está hablando dice que los demás discípulos no hicieron su tarea y Judas era el incomprendido dentro del grupo de los 12. Entonces, este es un libro interesante, ¿sí? Pero no existe un evangelio según Judas. No es Judas Iscariote el autor de esa epístola, menos mal, eso lo sabemos. Entonces, ¿quién es el autor de esta epístola de Judas? Esa es la siguiente pregunta, ¿cierto? ¿Quién es el autor? Hay varios candidatos. Yo he querido simplemente mencionar 3, que tal vez son de los que más se mencionan cuando se trata de determinar quién es el autor de esta epístola. Uno de ellos, en primer lugar, podemos decir que uno de ellos es Judas, el medio hermano de Jesús. Ustedes recuerdan que después que María tuvo a Jesús, la Biblia dice que a José y María le nacieron más hermanos, ¿cierto? Más hijos. O tal vez sí, más hermanos, no sabemos. Necesito salvarlo. Sí, la Escritura dice que a Jesús le nacieron más hermanos, ¿cierto? Vamos a Mateo, capítulo 13, versículo 55, por favor. Mateo 13, versículo 55. Esto era lo que los amigos, lo que los vecinos de José y María hablaban de vez en cuando les veían. Mateo 13, 55 dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, que también es Santiago, José, Simón, ¿y quién? Y Judas. Ese es uno de los tantos Judas que incluso nosotros vemos en la Escritura, en el Nuevo Testamento. Era tan común el nombre de Judas que la Biblia incluso nos menciona algunos de ellos. Entonces, la primera o una de las opciones es Judas, el medio hermano de Jesús. Y decimos medio hermano de Jesús porque tenemos que recordar que aunque Jesús fue hijo de María, no era hijo legítimo de sangre de José, ¿cierto? La siguiente opción es el apóstol que lleva el mismo nombre. Había un apóstol dentro del grupo de los 12 que llevaba por nombre Judas, que también es conocido como Judas Tadeo, ¿cierto? Judas Tadeo. Sin embargo, quiero que nos ubiquemos en Judas, la epístola de Judas. Vamos allá al Nuevo Testamento. De hecho, Judas es tan pequeñito, solamente tiene, hablamos de un capítulo, o no tiene capítulos, sí tiene un capítulo, ¿sí? Y 25 versículos. Eso es todo
lo que tiene que decirnos Judas en esos 25 versículos. Pero quiero que miremos el versículo 17. Judas, versículo 17. Dice, pero nosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por ¿quiénes? Por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Algunas personas, algunos teólogos dicen, no puede ser Judas o simplemente no es Judas el apóstol, porque aquí vemos con claridad que él no se consideraba a sí mismo como un apóstol. Además, está mirando atrás y está hablando como si eso fue mucho tiempo atrás, ¿sí? Entonces las personas dicen, yo creo, algunos dicen, los que creen que no es este apóstol, dicen, está hablando en tiempo pasado, es decir, que vivieron en otra época, y también él está dejando claro que no se consideraba a sí mismo un apóstol. Bien, podríamos pensar que en un acto de humildad podría hacerlo, y creo que sería un sentimiento noble, pero luego pensamos que por la importancia del tema, y como es normal de los escritos apostólicos, él se identificara a sí mismo como apóstol. Eso sería de suma importancia. Cuando nosotros leemos las cartas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, del apóstol Juan, ¿ustedes notan esa particularidad? Yo, apóstol de, y eso jugaba un papel importantísimo en la primera iglesia. Pero vemos que este apóstol, si es que es un apóstol, no se identifica y además no se considera a sí mismo como un apóstol. Entonces, eso es algo en contra que tiene esa opción. Una tercera opción es simplemente un líder homónimo, es decir, otro Judas del cual también nos habla el Nuevo Testamento, que era parte de la iglesia en Jerusalén. Quiero que vayamos a Hechos, rápidamente, Hechos capítulo 15, versículo 22. Y yo sé que esto también de pronto es un poco tedioso, por más que tratemos de ajustarlo, pero la idea es que nosotros podamos entender realmente quién es el autor de esta carta. Entonces, miramos en Hechos capítulo 15, versículo 22. Dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. ¿Ustedes recuerdan en Hechos 1 cuando escogieron el reemplazo de Judas Iscariote? Ahí se nombra un Barsabás, ¿sí? Seguramente ese Barsabás podría ser familiar o hermano de este Judas también apodado Barsabás, seguramente, ¿sí? Y eso nos dice que llegó a ser un hombre, un líder muy conocido en la iglesia de Jerusalén. Pero aparte de eso, no se nos dice nada más acerca de este Judas apodado Barsabás. En conclusión, la mayoría de teólogos coinciden, y creo que el autor también de esta carta corresponde, o la identidad de este Judas corresponde a Judas, el medio hermano de Jesús, que también es hermano de Jacobo, que es Santiago, que escribió también la carta que lleva por nombre Santiago, ¿sí? Quiero que pensemos en lo siguiente. Quiero que vayamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 5. Juan, capítulo 7, versículo 5 dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Esto es algo que algunas personas dicen, es difícil que haya podido ser Judas el medio hermano de Jesús, porque al principio no creían en Jesús. Luego miramos en Hechos, capítulo 1, versículo 14, quiero que vayamos allá. Hechos capítulo 1, versículo 14, luego nos dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, ¿y con quiénes? Y con sus hermanos. Es decir, aunque al principio los hermanos de Jesús no creyeron en Jesús, y eso es como en medio de todo entendible, ¿no?
Ustedes pueden imaginar que de repente un día, yo que tuve 4 hermanos, yo soy el de 5 hermanos, 2 mayores, soy el de la mitad, tengo 2 menores. Habría sido muy difícil para mí, conociendo todo el contexto familiar, mis padres, nuestra realidad, y que de repente el hermano que me sigue fuera el salvador del mundo. Eso debió haberse, es natural. Por más que conocieran las escrituras, por más que conocieran todas las profecías, yo imagino a los hermanos de Jesús preguntándose, pero es que Jesús es nuestro hermano, con el que tal vez discutimos, y para mí no es imposible imaginarme a Jesús en ese papel porque él fue 100% humano. No digo que Jesús les provocara iras, pero seguramente ellos sí provocaban algunas iras a Jesús. Así que yo me imagino a sus hermanos, a Judas dentro de ese grupo, mirando a Jesús y viéndolo tan natural, tan normal, incluso preguntándose, ¿en serio será que tengo que creerle porque soy su hermano? ¿Me hago entender? Y creo que ellos tuvieron tal vez muchas de esas luchas. Lo interesante es que cuando nosotros leemos el versículo 1 de Judas, Judas se está presentando como un siervo de Jesús. Eso es muy, muy, muy valioso. De hecho, ese término siervo viene del griego doulos, que significa esclavo. ¿No les parece a ustedes eso bonito? Antes que apelar a su relación de sangre con Jesús, Judas decidió hacerse un siervo de Jesús. Eso es muy, muy interesante. De hecho, bíblicamente, Judas era un verdadero hermano de Jesús. Jesús dijo a algunas personas, no son estos, sino los que hacen la voluntad del Padre, mis verdaderos hermanos, y mi verdadera madre y mi verdadero padre. Así que Judas, antes que apelara a su parentesco de sangre con Jesús, él prefirió ser un siervo del Mesías. Eso es bonito. Yo creo que Judas es el típico caso del creyente que va despacio, ¿sí? Y creo que eso es interesante. Hay personas que llegan a la iglesia, creen en Jesús y crecen rápidamente o creen simplemente con poca evidencia. Pero lo interesante de Judas y los hermanos de Jesús es que al principio no creyeron, pero después de que vieron a Cristo resucitado y después de ver todas las evidencias en Jesús, ellos dijeron, ok, verdaderamente este es el Mesías, nuestro hermano es el verdadero Mesías. Mateo capítulo 12, versículos 46 al 50. Mateo capítulo 12, versículos 46 al 50, dice, mientras él aún hablaba a la gente, o sea, Jesús, mientras él hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Creo que esto es de admirar en Judas. Un verdadero político de nuestro contexto habría dicho, ¿ustedes no saben quién soy yo? Yo soy hermano de Jesús, hermano de sangre. Tienen que creerme. Ustedes están obligados a creerme. Pero en cambio de eso, Judas dijo, yo soy un siervo, yo soy un esclavo de Jesús. Él no hizo ninguna apelación, no usó su parentesco con Jesús, el Salvador del mundo,
para sacar provecho o para que la gente le creyera. ¿Ah? Y creo que eso le da mucha autoridad a Judas para decirnos lo que nos tiene que decir. Para decirle a la iglesia lo que él le va a decir de parte de Dios. Entonces, resumiendo, recogiendo, no existe un quinto evangelio según San Judas, y el autor de la epístola en mención es Judas, el medio hermano de Jesús y hermano de Santiago, el que también escribió la carta de Santiago. Ahora, en algunas ocasiones se dice Santiago, en otras se dice Jacobo, pero necesitamos recordar que en el lenguaje original Jacobo significa Santiago, y los que tradujeron la escritura simplemente prefirieron usar el nombre de Santiago antes que Jacobo. Escuchaba una persona la otra vez decir que era más fácil decir Santiago antes que San Jacobo, y que esa era una de las razones, pero básicamente hablamos del mismo. Entonces, se cree que Judas más o menos escribió esta carta entre los años 77, 76 al 70, 66 al 70, y lo hizo porque la iglesia estaba siendo atacada. Algunos dicen que Judas se inspiró o se apoyó en las cartas del apóstol Pedro, especialmente la segunda, para escribir a la iglesia de lo que ahora estaba ocurriendo. Quiero que vayamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Yo sé que estamos yendo de lado a lado, pero quiero que vayamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice Pedro: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Ustedes notan en qué tiempo está hablando el apóstol Pedro? Primero, está tomando un ejemplo del pasado, pero cuando él ve hacia adelante y lo que amenaza a la iglesia, simplemente está hablando en términos futuro. Habrá entre nosotros. La iglesia va a ser afectada por los falsos maestros, por los falsos profetas, personas que simplemente van a querer aprovecharse de la iglesia y simplemente lo van a hacer en nombre de la fe. Ahora quiero que vayamos a Judas. Quiero que vayamos a Judas y quiero que miremos el versículo 4. El versículo 4 de Judas. Y noten lo que Judas está escribiendo. Dice: porque algunos hombres han ¿qué? Entrado. Ya están ahí. Es decir, lo que dijo Pedro y lo que Pedro advirtió a la iglesia, aquí Judas ya lo está viviendo. Y esa es otra razón para decir Pedro y los apóstoles escribieron antes y Judas simplemente escribió tal vez muy rápidamente después de ellos. Pero ellos lo veían a futuro, ahora Judas ya lo está viviendo. Él dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Judas declaró que estos hombres ya habían entrado. ¿Y cómo lo hicieron? ¿De qué manera lo hicieron? Lo hicieron encubiertamente. ¿Y saben que eso es tan importante que nosotros lo entendamos? Porque la verdad, o la mentira mejor, se sabe disfrazar muy bien de verdad. Y hay tantas cosas que nosotros en la iglesia percibimos como buenas, y de hecho está todo este movimiento que dice: pero ustedes ¿por qué pelean entre hermanos? ¿Cierto? ¿O por qué sale un pastor en Estados Unidos muy conocido llamado MacArthur condenando o simplemente desacreditando a otros líderes?
Y no solamente Él lo hace, sino que otras personas lo hacen y nosotros también somos llamados a hacerlo. Si alguien está enseñando el engaño, pues nosotros necesitamos quitar y desenmascarar ese engaño. Pero el mundo está allá afuera diciendo, espera, ¿cómo ustedes se hacen llamar hijos de Dios? ¿Acaso todos no siguen al mismo Dios? Pero ustedes se están peleando entre ustedes, eso no es bueno para la iglesia. Más bien, sentémonos, negociemos y, como diríamos en términos comunes y corrientes, no nos pisemos las mangueras. Pero ¿es eso lo que Jesús espera de la iglesia? ¿Es eso lo que Judas nos está diciendo? Por eso yo creo que esta serie es tan importante, y es importante que nosotros entendamos cuál es la esencia, cuál es esa médula, o cuál es la médula de esta epístola. Quiero que por favor miremos el versículo 3 de Judas. Judas, versículo 3. Judas dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros, otras versiones dicen por el gran anhelo, por el gran deseo que tengo de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Este es el versículo clave de todo lo que nosotros vamos a estar viendo a través de Judas. Y Judas dice, tengo un gran anhelo por escribirles a ustedes, mis hermanos. Hay dos cosas que yo veo aquí en este versículo. El primero, pues es el corazón del pastor. Ahora, Judas no recibió ese título, no sabemos que haya sido, o que haya llevado ese título de pastor. Pero quiero que notemos el corazón de Judas respecto a la iglesia y respecto a sus hermanos. Él dice, o lo que les está diciendo es, me propuse escribirles una carta. Yo quería escribirles una carta. Y lo que Judas está diciendo es, yo saqué el tiempo, tal vez me senté en la oficina y estaba pensando en todas esas cosas bonitas que son comunes entre los hijos de Dios. Lo que Judas está diciéndole a la iglesia es, yo quería escribirles una carta y me propuse escribirles una carta de nuestra común salvación, de nuestro Salvador, una carta de gozo, una carta de alegría. Lo que Judas nos está diciendo aquí en el versículo 3 es que él se propuso escribir una carta para cada uno de nosotros que hablara de las cosas hermosas y maravillosas del Evangelio. Cuando llegaste a Jesús, cuando entraste por primera vez a un lugar, no sé cuál sea ese lugar, en donde se reunía la iglesia de Cristo y te abrazaron y conociste la verdad y entendiste que era un pecador, que eras una pecadora y comprendiste y abrazaste el mensaje del Evangelio. Eso era lo que Judas quería hacer. Judas quería escribirle a la iglesia, a sus hermanos, de cuando estuvieron tal vez caídos, tal vez cuando quisieron volver atrás. Pero entendieron que si Jesús nos ha llamado, no hay vuelta atrás. Y que nada ni nadie nos puede arrebatar de su mano. Tal vez Judas quería escribirle a la iglesia y a nosotros, a cada uno de nosotros, que definitivamente en Cristo somos un solo cuerpo, que somos una familia y que fuimos llamados a amarnos de una manera diferente a como el mundo ama, solo porque Jesús lo hizo posible. Judas quería hablar de esas cosas, pero ¿ustedes notaron lo que pasó? ¿Ustedes notaron ahí en el versículo 3 lo que pasó? Quiero que lo volvamos a leer. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente. ¿Qué pasó?
¿Qué pasó ahí? ¿Esa carta llegó? ¿Esa carta de gozo de nuestra salvación en común llegó? Él no la escribió. Así que Judas no nos habla de esas cosas en la epístola. Las vamos a ver de una u otra forma. Pero es como si Judas está ahí pensando en esas cosas hermosas que tenemos todos a través de Jesús, de poder llegar y cantar un domingo, de podernos abrazar, de podernos tomar un café, de reunirnos un domingo, un sábado en la tarde y enfocarnos, de compartir un alimento, de llamarnos, de ponernos un mensaje, de tomar un café juntos. Y es como si simplemente no puede continuar. No puede continuar. Y ¿saben? Yo no creo que simplemente Judas dijo, ok, no, ¿saben? Primero voy a hablar de eso. Yo no creo que Judas tampoco tenía la capacidad de hacer eso. ¿Saben quién le dio ese reversazo? Yo creo que fue el Espíritu Santo. Y yo creo que Dios de una u otra forma le hizo sentir que había algo de lo cual él debía hacer primero y lo cual la iglesia necesitaba saber primero. ¿Y saben en qué terminó esa carta de gozo? Terminó en una invitación ¿a qué? A contender, a pelear por la verdad. Eso es lo que está pasando. Ahora, ¿cuántos de nosotros queremos hablar mal de la iglesia? Espero que ninguno. Espero que ninguno. Yo recuerdo cuando recién llegué a la iglesia, si había algo que me enardecía y no podía tolerar, es que personas vinieran a hablar mal de mis hermanos. Eso era algo que para mí era muy, muy, muy molesto. Hasta que un día el pastor me dijo, no te preocupes. Tal vez las personas van a hablar. Y eso tal vez es algo que tú no vas a poder manejar o cambiar incluso. Pero, ¿la iglesia es perfecta? No, no somos perfectos porque al fin y al cabo la iglesia somos cada uno de nosotros. No queremos hablar mal de la iglesia, no queremos hablar mal de nuestros hermanos, no queremos hablar mal de la esposa de Cristo. ¡Wow! Eso sería demasiado osado de nosotros. ¿Pero eso quiere decir que entonces la iglesia es perfecta y que todo está bonito? No, no. Eso es una realidad que nosotros necesitamos entender. Así que lo primero que veo en Judas, cuando digo que veo dos cosas, lo primero es el corazón de Judas y el corazón del pastor. Judas está queriendo hablar de esas cosas maravillosas y bonitas. Y eso es bonito, eso habla del corazón de Judas. Pero también luego dice, yo quiero exhortarles a eso, a pelear por la verdad. ¿Saben de qué nos quiere hablar Judas? Del precio que necesitamos pagar por defender la verdad. Eso es lo segundo. La verdad llegó gratis a nosotros. Eso es magnífico. A nosotros no nos costó nada. Pero defender la verdad nos tiene que costar. Y ese sí es un precio que se nos ha llamado a pagar. Tenemos que defender la verdad y tal vez eso tiene un costo muy, muy alto. Entonces, en pocas palabras, lo que Judas está diciendo es, mira, quería hablarle de estas cosas bonitas, quería hablarle de esas cosas maravillosas, pero me acabo de dar cuenta que si queremos hablar de esas cosas maravillosas en el tiempo y mantenerlas, necesitamos hablar de esas cosas que no son tan bonitas, que no son tan maravillosas y de esas cosas que nosotros no queremos hablar. Me llama mucho la atención y esto es una causa de gozo, en serio. Cuando algunas personas han llegado a nuestra iglesia y lo que nosotros escuchamos es que de esas cosas que aman es que ven una familia. Pero ¿saben ustedes lo que eso ha costado? ¿Saben lo que cuesta mantener una familia unida? Y eso que queremos que se vea afuera, bonito, tiene un costo.
Y cuando uno mira debajo de eso, oh, ok, aquí no es tan bonito. ¿Me hago entender? A veces es importante que entramos al sótano, ¿sí? Y el sótano es allá donde está, quiero decirlo de esa forma, nuestra porquería, sí. A veces allá en el sótano están esas cosas que nosotros no queremos que salgan a la luz. Pero que si queremos que eso que sale a la luz siga siendo maravilloso y siga siendo bonito, pues necesitamos tratar allá en el sótano con esas cosas. Y eso es lo que Judas está haciendo. Y saben, yo no les cuento estas cosas para desanimarlos. Al contrario, les cuento estas cosas para que entendamos todos que mantener una familia maravillosa, bonita, tiene un precio. ¿Me estoy haciendo entender? Espero que sí. Entonces Judas dice, mira, esto es bonito y quiero que hablemos de esto, pero por ahora sigámoslo manteniendo bonito. Así que hagamos lo que es necesario para que eso siga siendo bonito. Y si tú has estado en alguna iglesia o estás en la iglesia y te has entrometido tantísimo en el sótano, pues sabes de qué estoy hablando, ¿sí? Y ojalá ustedes sean de los que están tan inmersos en la iglesia, tan comprometidos con la iglesia, que se enteran de esas cosas que tenemos que tratar, de esas cosas que no se pueden dejar pasar y que aún entendiendo y estando ahí en el sótano, ustedes permanecen. ¿Por qué? Porque entienden que fuimos llamados a defender una verdad, que no todos están dispuestos a defenderla. ¿Por qué? Porque queremos a cualquier precio que se vea bonito. No importa cómo esté el sótano, no importa cómo esté la raíz. Lo importante es presentarle a la comunidad, al mundo, una iglesia que es maravillosa. Y Judas dice, no, eso no es así. Ustedes son llamados a contender por el Evangelio, a contender por la verdad, a pelear por ello. A propósito, algunos teólogos han calificado la epístola de Judas como obsoleta. Ellos dicen, miren, es poco lo que tiene que decirnos. Y especialmente en estos tiempos de gracia, pues la iglesia no es llamada a entrar en discusiones vanas. ¿Por qué tenemos que estar discutiendo si finalmente todos los caminos conducen a Dios, ¿sí? Entonces algunas personas dicen, ¿cómo es que ustedes dicen que los de la esquina no tienen la verdad? Ustedes les están diciendo mentirosos. Ustedes los están juzgando, ustedes los están rechazando. Entonces, mejor no entremos en eso y mantengámoslo bonito. Mantengamos la iglesia unida. Pero si ese es nuestro llamado, ¿por qué Judas le está diciendo a la iglesia, los exhorto a que contiendan? ¿Qué es contender? Es pelear. Es pelear por la verdad, porque la verdad está siendo amenazada. La iglesia no es llamada en el nombre del amor soportar el engaño. No, la iglesia es llamada a revelar el engaño a través de la verdad. Y para eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Se nos ha dado una responsabilidad. Y creo que Judas tiene mucho que enseñarnos acerca de lo que es la verdad. Así que, iglesia, hermanos, yo creo que este es un preámbulo apenas para entrar en materia. Mi deseo esta mañana era simplemente presentarles un poquitico de la plataforma y el contexto en el que Judas escribe, en qué condiciones estaba la iglesia, para que nosotros podamos entender lo que viene de aquí en adelante. Por ahora creo que es importante que nosotros nos hagamos algunas preguntas. La primera es, ¿estamos listos para contender por la verdad? ¿Estamos dispuestos a pelear por esa verdad?
Si la respuesta es sí, ¿cuál verdad? ¿Cuál verdad? ¿Cuál es tu verdad? ¿Saben? Yo creo que esos escritos que se descubrieron en la década de los 70 no son los únicos que están sepultados. Con toda seguridad les puedo decir que eso es así. Seguramente van a seguir descubriéndose algunos escritos. Esa es una realidad. Ustedes pueden imaginar los historiadores y los curiosos en el primer siglo. ¿Cómo así que el hijo del carpintero es el Mesías? ¿En serio? Pues ese fue el boom. Ese fue claramente del primer siglo. Eso llamó muchísimo la atención. Esa era la historia de Shakira y Piqué. Sí, en serio. Eso llamó la atención más que cualquier otra cosa. Así que ustedes pueden imaginarse la cantidad de personas que querían hablar de lo mismo. Y seguramente muchas personas empezaron a escribir acerca de lo mismo. Así que yo creo que, ¿dónde está todo ese material? En algún lugar. Y seguramente lo vamos a seguir encontrando. La pregunta es, y por eso la pregunta debe ser, ¿cuál? ¿Cuál verdad? Tal vez te refieres a la verdad de la Escritura, ¿cierto? A la verdad del Evangelio. Pero la siguiente pregunta es, ¿cuánto conoces el Evangelio? ¿Cuánto conoces la verdad? ¿Cómo nosotros vamos a poder defender algo que no conocemos, ¿cierto? Ok, no estoy diciendo que entonces necesitas conocer todas o saber todas las respuestas, por favor. No estamos hablando de eso. Lo que digo es que debe ser un anhelo conocer esa verdad. Debe haber en cada creyente un anhelo fervoroso por conocer cada vez más lo que cree. Porque eso que cree, ese cuerpo de creencias, sí o sí va a ser atacado y va a ser puesto a prueba. Y si nosotros no sabemos y no tenemos certeza de lo que creemos, entonces tal vez esas verdades van a ser removidas. Y seguramente nuestra fe va a sufrir y va a ser sacudida y vamos a tambalear. Y seguramente, como vamos a ver ya en los versículos finales de Judas, algunos seguramente van a ser arrastrados. Esa es una realidad y eso era lo que estaba pasando y Judas estaba ahí viendo todas esas cosas. Y por eso Judas dice, esperen un momento. Ustedes necesitan saber lo que creen. Ustedes necesitan conocer el Evangelio. No les basta con ir a la iglesia. No les basta con congregarse, ustedes necesitan saber lo que creen y necesitan estar en la condición de defenderlo. Así que eso es lo que vamos a estar hablando a través de la serie de Judas. Entonces, iglesia, esta serie, yo oro a Dios para que nos ayude a eso mismo, a amar la doctrina, a amar el Evangelio, a conocerlo. ¿Por qué? Porque en el Evangelio, en esa doctrina, es donde en realidad nosotros podemos encontrar el verdadero gozo. Es donde en realidad nosotros podemos encontrar la verdadera libertad, esa misma que Jesús dijo, o esa verdad que nos hace libres. Y es donde en realidad nosotros podemos conocer la verdadera esperanza. Esa que a pesar de todo nos ayuda a permanecer firmes. No hay otra razón, no hay otra forma de que nosotros logremos mantener eso firme, que no sea a través de la Escritura, a través del Evangelio que fue dado una vez y para siempre. De eso vamos a hablar el próximo domingo, si Dios nos permite. Por ahora, tomemos un momento para orar. Yo sé que tal vez hay mucho más que ustedes, y espero que sea así, se van a encontrar en el camino. Seguramente ustedes van a llegar a casa y van a preguntarse en espera, ¿será verdaderamente este
autor de la epístola de Judas, el medio hermano de Jesús? ¿Será que hay otro? Saben, nosotros somos llamados tal vez a hacernos esas preguntas. Porque usted y yo necesitamos defender lo que creemos. Tal vez ustedes van a llegar a casa, y ojalá así sea, y van a ir a la internet, van a ir a Google y van a decir, en serio, venga, ¿cuál es ese libro? ¿Qué va a pasar si mañana o el siguiente mes van a salir los historiadores y Discovery Channel y van a decir, mira, hay una carta que nunca llegó a la iglesia y entonces ahora necesitamos creer en esos escritos? Bueno, usted y yo necesitamos conocer la verdad y estar cimentados en la verdad. Seguramente nuestros amigos, nuestros vecinos en algún momento van a preguntar, ¿ustedes cómo es que creen que el único evangelio y la única Biblia es lo que ustedes tienen en casa y que llevan a la iglesia, donde se reúnen como iglesia domingo a domingo? ¿Qué les hace pensar que eso es así? Bueno, esas son preguntas con las que nosotros vamos a tener que luchar, pero que en todo caso yo creo que a través de Judas Dios nos responde. Y doy gracias a Dios por haber movido el corazón de Judas a hablarnos, antes que de lo bonito de la iglesia, a lo que hace posible que la iglesia sea bonita y digna de presentar al mundo. Eso es lo que Judas nos quiere decir. Y si tú estás esta mañana aquí y tú no tienes una relación con Jesús, bueno, eso es lo primero. Estas verdades van a ser tal vez difíciles de discernir y tal vez va a ser imposible que puedas comprenderlas si es que no tienes una relación personal con Jesús. Si tú no has conocido al Salvador, si no has conocido a la persona, seguramente va a ser muy difícil que aceptes lo que hizo esa persona y lo que te dice esa persona que es Jesús. Y tú puedes tener una relación con Jesús si es que así lo deseas y empezar una relación con Él esta mañana si así lo deseas. Habla con la persona que te invitó. Haz esas preguntas a esa persona. Pero tú necesitas encontrarte con Jesús. Padre, gracias porque la iglesia no ha sufrido solo en el siglo XXI y los ataques que ahora recibe son diferentes, pero son tan reales como los ha estado experimentando desde el primer momento en que tú la fundaste, en que tú la creaste. Aún así, a través de 2000 años, la iglesia se ha mantenido. Y creo que no es necesariamente porque nosotros, tus hijos, hayamos estado en la capacidad o simplemente con el propósito de hacerlo, sino que eso se debe primeramente a tu misericordia y a tu gracia. Pero Señor, somos llamados a pelear por esa verdad. Y cuando digo a pelear, no es quizá salir con la espada o a insultar o incluso ofender y irnos a los golpes. Eso es ridículo. Pero lo que sí es claro, Señor, en mi mente y en mi corazón, y lo que te ruego que sea claro en cada uno de mis hermanos aquí presentes y mis hermanos y nuestros hermanos alrededor del mundo, es que nosotros somos llamados a defender esa verdad y que en el ejercicio de defender esa verdad vamos a salir heridos. Eso sí es una realidad, pero aún así, Señor, te ruego que estemos dispuestos a hacerlo. Te ruego, Señor, que nosotros no somos de los que van por el mundo profesando una falsa paz, sino esa que viene del fruto de conocer tu palabra y de desenmascarar el error y de sacar a la luz la verdad. Yo te ruego, Señor, que tu iglesia representada en mis hermanos esta mañana, en cada uno de nosotros, somos de esos que contienden por mantener la verdad.
porque tu verdad llegue a más personas y que llegue de una manera transparente y pura. Que nosotros entendemos que no creemos en un engaño, no creemos en una verdad a medias, sino que creemos en un cuerpo de creencias que constituyen el Evangelio, que nos libertó, como cantábamos hace un rato, que nos hizo libres y que ahora entendemos esa libertad y que por eso deseamos y anhelamos que muchos que están en el engaño puedan experimentarla. Gracias por el tiempo que nos has dado esta mañana. Gracias por mis hermanos, por los que llegaron, por los que no llegaron. Te ruego que tú cuidas de ellos y que ojalá el próximo domingo podamos estar todos. Gracias por las personas que han llegado, por nuestros hermanos que tienen y que han preparado un café para nosotros. Te ruego que ese sea un tiempo en el que podamos también disfrutarlo y que el tiempo en Creciendo Juntos también sea un buen espacio para seguir meditando en estas verdades que tú hoy nos recuerdas. En tu nombre, amén y amén. Antes de ir a tomar el cafecito, rápidamente tenemos un par de anuncios. Maná ya inició, el viernes ya recibieron los chicos, lo que significa que el próximo viernes van a estar aquí con los chicos, con los voluntarios. Si ustedes conocen niños que estén entre primero de primaria y séptimo grado y que necesiten ayuda con sus trabajos, con su colegio, este es un espacio para ellos. Hablen con John, hablen con Viviana, con Luis también les puede decir. Bueno, hay muchas personas aquí que podemos hablarles acerca de Maná, ¿vale? Pero si tú quieres ser voluntario, si miras la agenda y dices el viernes, yo podría, tal vez en un horario, hablen también con esas personas y miren cómo pueden participar. ¿Qué más tenemos? Academia Bíblica, sí. La proyección es estar iniciando la semana que viene, la próxima, ya la semana entrante. Los que ya se inscribieron seguramente, espero, estén recibiendo el material y estaríamos iniciando la semana que viene, la próxima, ¿sí? Espero hacerme entender. Sí, exacto. Sí, y si tú no te has inscrito, pero quieres hacerlo, o tal vez quieres de pronto saber un poquitico más de qué trata eso, pregúntanos, y si no te has inscrito y quieres hacerlo, ahorita cuando estemos en el tiempo del café, tal vez te acercas y con tu celular puedes hacer la inscripción en línea. ¿Qué otra cosa? ¿Hay algún...? Aparte del café, estamos pendientes de la zona de nuestro espacio con los chicos de 12 a 17 y estamos trabajando, estamos proyectando. Cuando tengamos los detalles les vamos a contar también.